Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof. Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof. Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof. Los saludo a todos hijos e hijas del pueblo de Israel, de los gentiles y de las naciones. El programa de hoy está enfocado en comprender la trascendencia de Abraham. Ver si realmente Abraham es importante como para que lo estemos estudiando ahora, como para que yo esté tratando de compenetrarlos a todos ustedes con su figura. ¿Es realmente importante? Si Yeshua encarnó 2000 años después, aproximadamente, después de que nació y vivió Abraham, porque se le hayan hecho promesas, porque Jehová le haya hecho promesas, porque el Dios vivo le haya hecho promesas, ¿tienen validez estas promesas de tiempos anteriores a la encarnación de Yeshua? ¿Por qué debiéramos entonces ahora, si el Señor Rey y Redentor es Yeshua, la figura más importante de la creación es Yeshua, eso sin lugar a duda alguna? Entonces, ¿realmente tiene alguna importancia lo que pasó con Abraham como para que nosotros ahora rescatemos esa importancia? Y no desde un punto de vista religioso, sino que del científico espiritual que yo he tratado de ser toda mi vida. Entonces, paso a responder yo estas interrogantes de la siguiente manera. Yeshua, dentro del sermón de las bienaventuranzas, aclaró, y en algún sentido para que no se confundiera su ministerio, dijo: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Y esta es una respuesta que es transversal a todos los tiempos y épocas, porque hay toda una interpretación respecto a la figura de Yeshua y de lo que hizo entonces y lo que nosotros pensamos ahora de lo que hizo en aquel tiempo. Y le damos interpretación a muchas de sus cosas, y en especial desde las trincheras de la religión. Entonces él dijo: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. O sea, está diciendo que todo aquello que se enseñó sobre Abraham, él no lo vino a cambiar. Por lo tanto, él lo dejó vigente. Y sigue: al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Qué importante es esto? O sea, todo lo que se había dicho, él encarna para que el propósito o la finalidad de aquello que había sido transmitido a través de la Torá, a través de Moisés y todos los profetas, se hicieran realidad. Dice: les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Y ahora voy a pasar a ver una parte de lo que fue la familia de Abraham desde el punto de vista de su esposa, que era Sara, Sarai, llamada con posterioridad Sara, y Agar, la esclava. Entonces está dentro de lo que es la Biblia. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Esto es de una de las cartas de Pablo. Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías: alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada
ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. ¿Pero qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Pablo también habla sobre el pueblo de Israel y de los gentiles. El pueblo de Israel sometido a ley y los gentiles en algún sentido fuera de esa ley. Dijo él, porque el que dio a Pedro poderes necesarios para un apostolado a los circuncisos, me dio poderes también a mí para los que son de las naciones. Aquí están pueblo de Israel, gente de las naciones. Y en Gálatas 3 dice, esto es muy importante, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serían bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que Abraham por causa de su fe. Pero los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero el Mesías nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Yeshua HaMashiach, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu prometido. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Yeshua HaMashiach. Lo que trato de decir es lo siguiente, el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430
años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Yeshua HaMashiach. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en el Mesías, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino el Mesías. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no la necesitamos. O sea, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Yeshua HaMashiach. Y todos los que fueron unidos al Mesías en el bautismo se han puesto al Mesías como si pusieran ropa nueva. Ya no es judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Yeshua HaMashiach. Y ahora que pertenecen al Mesías son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Profundizando un poco más, aunque esto ya es bastante claro. En la carta a los Romanos, capítulo 4, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la promesa que
Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Aquí hago un recordatorio. Estamos hablando de Moisés 430 años después de Abraham. Él trae la Torá, él trae la ley. Antes no estaba esa ley. Como hemos visto en los videos anteriores, Abraham desde los 3 años empezó a recorrer las sendas de Jehová y a conocerlo. Y se formó hasta los 50 años. Bueno, siguió toda la vida, pero la gran formación durante todo ese tiempo en Jehová. No existía lo que era la ley, era el conocimiento directo de lo que era. Continuó con el texto. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque habría creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara, que tenía 90. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros, también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Yeshua, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Bueno, cada cual ahora sacará sus propias conclusiones en relación a los textos leídos. Yo también saco las mías, pero una cosa importante que yo creo que destaca aquí y que la que yo quiero compartir ahora con ustedes es que no hay nadie que sea perfecto. Tal vez ante los ojos de Dios. Abraham era perfecto ante los ojos de Dios. Está escrito por ahí que lo era. Pero humanamente es altamente factible que haya sido imperfecto, porque no hay ser humano perfecto. Entonces, ¿cuál es la principal enseñanza? Aquella que trasciende toda la lectura. Es un llamado a la fe, a aumentar la fe, a tratar de tener una fe tan elevada como la que tuvo Abraham en Jehová, porque lo más probable es que todos, yo sé que yo he pecado mucho, pero todos los que me están escuchando es altamente probable que también sean pecadores. Si es por ley, no nos salvamos, pero si no es por ley, sino que por fe, recibimos la gracia y somos salvados por esa fe. Entonces, ahora, teniendo la fe, podemos tener un aliado, en algún sentido, en la ley, apoyarnos en ella para poder caminar y construir nuestro camino de fe. Así es como yo veo toda esta enseñanza. Y dicho eso, les dejo mis bendiciones en el nombre de Jehová, en el nombre de Yeshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh. Shalom, hijos de Abraham. Amén, 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 amén.